Hola y sean todos bienvenidos a su podcast favorito de creepypastas de medianoche. Una breve disculpa por no haber actualizado hace tiempo, pero pues la verdad es que me encontraba enfermo y ahorita ando en finales de semestre, entonces pues ya saben que estas fechas, además de estresantes, pues son unas en las que me consumen bastante tiempo y genuinamente no tuve tiempo ni de grabar y el poco tiempo pues estaba enfermo, entonces pues no le vi el caso. De verdad me escuchaba horrible. Pero bueno, creo que esta creepypasta en particular es muy buena y de hecho la quería subir, la idea era subirla el 24 de mayo, ya que se cumple es el aniversario de este. Siento que es una que a mí personalmente me gustó mucho el resultado final y de verdad espero que a ustedes también les vaya a gustar. Esta creepypasta se titula Mi hermano menor se ha comportado un poco raro. Fue escrita por mí, así que sin nada más que agregar, comencemos con la historia. Que la disfruten. ¿Prefieres la verdad a la felicidad? Esta pregunta gira en torno a mi historia. No sabía dónde publicarla, puesto que me quiero evitar muchas preguntas de rutina acerca de lo que estoy a punto de contar. Anticipo que no daré aclaraciones más tarde sobre lo que viví. Me encuentro en total paz mental, asimilando por lo que he pasado, y si detallo todo lo que viví, lo hago más como una especie de cierre más que buscar alguna especie de reconocimiento. Después de todo, ya viví felizmente una mentira. Se remonta a mi edad de 13 años, edad en donde se está iniciando la adolescencia de una persona. Mi familia no tiene nada en particular en lo rutinario, es un fiel retrato de la familia ideal que se muestran en fotos del motor de búsqueda de Google o en las estampas de recuerdo, un perfecto retrato de la familia americana contemporánea. Mi madre no destaca para nada en lo cotidiano, pero a nivel laboral era una persona de carácter sobresaliente. Graduada con honores de la universidad en su licenciatura, se dedicó por varios años a ser bióloga en un laboratorio. Mi padre, que era un simple contador, decidió criarnos a mi pequeño hermano y a mí. Conoció a mamá en la universidad y ahí su amor fue floreciendo. Mamá no estuvo del todo presente en los primeros años de mi infancia. Según mi padre, ella estaba demasiado ocupada en el trabajo por el que se preparó por años. Después de eso nunca volví a preguntar acerca de ella en su labor. Nunca me importó mucho lo que hiciera. Mi hermano menor, Dylan, un tiempo fue un niño como cualquier otro. Al momento en el que cuento esta historia, Dylan fue un bebé la mayor parte de este relato. Al ser un bebé no destaca mucho, salvo que era algo bipolar o más bien que presentaba actitudes erráticas en varias ocasiones. Y finalmente yo, me llamo Sam. Como ya dije, tenía 13 años cuando todo ocurrió. Al tener un breve conocimiento de mis padres y mi hermano, entenderán después algunas situaciones que tuvieron lugar en mi casa alrededor de 6 años. Era un día soleado, aproximadamente en el verano del 2016. Recuerdo que jugaba tranquilamente con mi Xbox en la sala de estar cuando recuerdo llegar a mi madre llorando. Estaba desconcertado por tan abrupta interrupción de mi sesión de juego ese día. Tras levantarme y percatarme que mi padre la abrazó, fui con ellos a preguntarles qué ocurría. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté. «Sí, hijo. Mamá te tiene un regalo». En ese momento me acerqué más a ella. Noté que sostenía una especie de palillo blanco de paletas heladas. «¿Un regalo? ¿Qué es?», pregunté. Mamá sonrió ampliamente y me abrazó fuerte. «Ya dejarás de estar solo», me dijo al oído. Entonces me muestra aquel palillo que sostenía en su mano. «Hijo, lo que ves aquí significa que no estarás solo otra vez. Te traeremos un hermanito». Entonces ahí comprendí lo que ocurría. En ese momento no supe cómo procesar esas palabras, ni siquiera sabía si quería un hermano en ese momento. Estaba tan confundido que seguí disimulando mi discordancia, jugando un rato más. Pasaron unos meses más y mi mamá pidió un permiso para trabajar desde casa. En ocasiones discutía con papá. Recuerdo que él insistía mucho en que dejara de trabajar y que reposara en su cama. Pero mamá siempre fue muy comprometida con su trabajo. Recuerdo que hubo una ocasión en la que le pregunté acerca del nombre que le pondrían al bebé. Ella me decía aún así de nombres. Recuerdo que mencionó los nombres de Jamie, Taylor, Florian, entre otros. Ninguno me gustaba, en lo personal. Me parecían nombres extraños en ese momento. Un día papá llegó con mucha pintura rosa, brochas y una pequeña escalera. El resto del día consistió en papá pintando el futuro cuarto del bebé. Recuerdo que tenía pequeños decorados de flores y unas pocas muñecas que adornaban la habitación. No pude evitar sentir celos en ese momento. Pregunté si mi cuarto se pintaría también. Papá me soltó una excusa tonta en ese momento, pero creo que esa edad la creí. Era algo así como
La cigüeña trae pintura y los demás materiales cada cierto tiempo y es por niño. Y después ellos me traerían mis propios materiales para pintar mi cuarto. Mamá seguía pegada a su computadora trabajando. Las peleas con papá eran constantes. Quería que reposara, pero mamá ponía su trabajo por encima de todo. Fueron días de constantes peleas entre mis padres. Un día rutinario jugando con mi Xbox, escucho un fuerte golpe en la casa. Mi madre se había golpeado fuertemente tras un accidente. Ese día fue borroso. Solo recuerdo a mamá en el suelo, luego en el auto, a papá hablando temblorosamente diciendo que todo estará bien, repitiendo una y otra vez. Unos cuantos gritos de dolor, mucha gente en un hospital, papá temblando de los nervios. Tras esperar en ese hospital, todo parecía irreal, como si no estuviera allí. Lo más importante en ese momento era la sala donde se encontraban los doctores y mis padres. Un par de horas después, papá sale de esa habitación, me toma en brazos y me lleva a casa. En el camino no dijo ni una sola palabra, a veces murmuraba lamentos. Notaba que me veía desde el espejo del conductor con el rabillo del ojo. Estaba tan extrañado que no pregunté nada acerca ni de mamá ni del bebé. Ni siquiera sabía qué le habían dado. Me sentí culpable por mi indiferencia hacia mi hermano. Papá y yo llegamos a casa y fue ahí donde me explicó que mamá se sintió mal en el hospital y se quedará con el bebé una semana más. Entonces fue donde pregunté, ¿cómo le pusieron? Papá volteó con una mirada inexpresiva. Dylan. Creo que se quedará como Dylan. Fue a la cocina a servirme un poco de cereal y me recostó. Al pasar los días, papá se negaba a visitar a mamá y a Dylan en el hospital. Alegaba que no era un lugar para niños y que alguien me tendría que cuidar. Pese a mis insistencias, en todo momento me dio una negativa a mi petición. Aún así, me mantenía optimista referente a mamá. Un día papá llegó con una cubeta de pintura gris a la casa, algunos rodillos y brochas. Cambió de igual manera algunos juguetes por robots de juguete. Le pregunté en ese momento a qué se debía. Solo me miró y desvió la pregunta, alegando que estaba seguro de que a Dylan le gustaría más el color gris al rosa. Se cumplió el lapso de una semana. El cuarto nuevo estaba listo para que llegara mamá y Dylan. Recuerdo que, al llegar, corría para ver la cara de Dylan. Era un bebé muy lindo. Era una cara viva. Representaba tal cual la inocencia a esa edad. Aunque mis padres nunca me lo dijeron, en ese momento Dylan se convertía en una responsabilidad para mí también. Alguien a quien debía proteger a toda costa. Recuerdo lo que más me llamó la atención sobre él es que tenía un lunar muy curioso en el brazo izquierdo. Tenía forma de zanahoria. Los primeros meses con Dylan fueron duros. Mis padres no dejaban de discutir. Mamá incluso siguió trabajando arduamente, pese a las recomendaciones de mi padre y del propio doctor. Dylan estaba algo desatendido, porque mi padre se encontraba ocupado trabajando con mamá. Me generó un desconcierto saber eso, puesto que a la edad de 13 años uno no sabe mucho acerca del mundo. Pero incluso a esa edad supe que ser un contador y ser una bióloga no se parecían en nada. Ocasionalmente me intentaban explicar que Dylan estuvo muy enfermo y que estudiaban su cuerpo para saber si no tendría más problemas en el futuro. Me sentía muy solo. Mis padres pasaban todo su día con Dylan. Si no lo cuidaban, lo estudiaban. Estaba harto. Estaban tan cansados que incluso una vez me llamaron Jamie. Estuvimos con esta rutina alrededor de 6 meses. Las discusiones no paraban. Cada día era lo mismo. Recuerdo que solo tapaba mis oídos y trataba de imaginar otro panorama donde tener un hermano solo traería alegría y felicidad a mi casa. Un día me harté de todo. Mis recuerdos pueden ser un poco ambiguos, pero ese día lo recuerdo muy claro. Estaba enojado, harto. En Navidad no me llegó ni un solo buen regalo. Parecía como si a Dylan le trajeran todo lo que me hubiera hecho feliz a mí. Mis padres continuaban con sus peleas. Simplemente era absurdo que a este punto siguieran discutiendo sobre ese maldito bebé. Recuerdo que tomé un tenedor del recipiente de la cocina. Se lo acerqué a Dylan, que estaba gateando por el suelo. Le di el tenedor. Mi acto seguido fue indicarle dónde tenía que acercarse. Apuntando con mi dedo señaló el tomacorrientes. Nunca tuve la menor idea de lo que pasaría.
Mis padres solo me habían advertido unas cuantas veces que estaba prohibido. En el momento en el que Dylan gatea hacia la pared, solo me imaginaba lo gracioso que sería la escena de Dylan siendo electrocutado como las caricaturas de los Looney Tunes. Incluso le ayudé a sujetarlo para que pudiera meterlo con seguridad. Es lo que debió haber sido desde el inicio, una simple broma. Recuerdo ir por mis padres para que vieran la escena y le dieran un regaño a Dylan. Pero cuando volvimos, la escena fue totalmente diferente a lo que creí. Dylan se encontraba en el suelo. Solo se distinguía el pequeño reposado en el suelo. A un par de centímetros se veía el tenedor y una mancha negra en la toma corriente. Como si la mancha negra no fuera una suficiente prueba de lo que había ocurrido, Dylan tenía las puntas de los dedos totalmente negras. Tenía unos hoyos que lo acompañaban el negro de sus manos. Su pie derecho también se encontraba quemado. No pude emitir ni un solo sonido. Mi madre rompió a llorar. Hoy en día que he escuchado gente desahogarse y que para mí es algo que está normalizado, jamás olvidaré ese grito de agonía de mamá. Aquel que resonó por toda la cuadra y se armó el escándalo del verano de ese año. Mis padres no dijeron nada, no me gritaron, es más, nunca me mencionaron dicho incidente. Eventualmente me dijeron que Dylan se recuperaría pronto en el hospital. No me dejaban visitarlo, pero le hacían llegar las cartas y dibujos que le mandaba. Pero sentía la necesidad de verlo y saber que iba a estar bien. Pasaron algunas semanas y Dylan volvió con mis padres del hospital. Recuerdo que fue la misma emoción, añadiendo un poco más de alivio de la primera vez que Dylan llegó a nuestra casa. Al verlo nuevamente, sentí un profundo alivio. Me sentía absuelto de culpa, que fue una broma que se me salió de las manos. Mientras tanto, la mirada de Dylan no hizo ninguna expresión al verme. Al transcurrir los días pude percatarme de algunas inconsistencias con Dylan. Por ejemplo, se veía un poco más pequeño, parecía no conocerme de nada. Aquello me quitó el sueño esa noche. Imaginaba la ira posiblemente que tenía contra mí, así como el resentimiento y la desconfianza en la cual yo ahora para él reflejo. En el fondo de mi ser, cuestionaba mucho lo que ocurrió ese día. Mamá y papá ya discutían con menos frecuencia. Parecía que todo se acababa y quedaba como un recuerdo amargo a lo lejos. Fue hasta que Dylan cumpliría 1 año de vida cuando empezaron algunas cosas sospechosas. Para su primer cumpleaños le hicieron una pequeña fiesta dentro de la casa. Mi padre me pidió que fuera a buscar el regalo sorpresa de Dylan que estaba en su habitación. Fui a su habitación y estaba debajo de la cama, con el rabillo del ojo. Miro la laptop de mamá. Dicha laptop estaba bloqueada tras una contraseña. Lo que me llamó la atención fueron unos papeles que estaban al lado de la laptop. Eran recibos de compra. Se trataba de ropa rosa de bebé, muñecas, sábanas rosas, etc. Me pareció extraño que mamá hubiera comprado todas esas cosas. Por un momento pensé que pudiera ser que tendría otro bebé. Dejé que pasara el cumpleaños de Dylan para confrontarla. Al día siguiente le comenté que vi esos recibos cerca de la laptop. Ella se sorprendió y me recriminó que no estuviera viendo lo que no era de mi incumbencia. Más tarde ese día me explicó que al momento de comprar eso, estaban muy seguros de que Dylan sería una niña, pero que de último momento les dieron la noticia de que sería un varón. No discrepé de su explicación, pero siempre hay algo que no cuadra. Pasaron los meses y todo iba normal. Dylan había parecido restablecer su afectividad conmigo, aunque por un momento parecía que se olvidó completamente de mí. Fue hasta que un día, cuando me tocó el turno de arroparlo antes de dormir, noté algo. Mientras lo arropaba, pude ver algo que hasta ese punto me dejó completamente helado. El lunar en forma de zanahoria ya no estaba. Por un momento pensé que estaba loco, pero de inmediato recordé que, de hecho sí, había un lunar en su brazo izquierdo. No estaba delirando. Me costó darme cuenta de eso. Pienso que puede ser que me haya cegado la alegría que estuviera bien, pero este Dylan no tenía ese lunar. Lo examiné y notaba las marcas lunares que no estaban ahí antes. De pronto comencé a creer firmemente que el bebé con el que he estado conviviendo los últimos meses no es el mismo que llegó del hospital, no es el mismo que abracé, no es el mismo al que le explotaron los dedos por la corriente eléctrica pasando a través de su cuerpo. Este era otra persona. Trataba de enfrentar a mis padres y a mis miedos, pero simplemente no podía. Sabía que, sea lo que haya pasado al otro Dylan, yo tenía gran parte de la culpa, que él ya no esté aquí,
y que esta cosa esté usurpando su lugar. Seguí después de unos meses al tanto del bebé y de cualquier descuido de mis padres para poder acceder a la computadora. Sabía que, si podía acceder, por lo menos podría obtener respuestas. Fue entonces cuando pude saber la contraseña. Mientras veíamos la televisión en familia, mamá seguía adherida a ese trozo de circuitos que la tenían hipnotizada. Estaba tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta que pude ver los números que tecleaba en la laptop con el rabillo del ojo. Aún recuerdo la contraseña, 170604. Si se tratara de una fecha, para mí no tiene nada de especial, pero supongo que para mamá fue un día muy importante. Esperé a que mamá se durmiera alrededor de la 1 de la mañana. Fue entonces cuando pude ir a su mochila del trabajo y pude acercarme a la computadora. En ese momento sentía mi corazón volverse loco, a punto de obtener una respuesta a todo este embrollo. Entonces mamá dejó sus ventanas abiertas. Al principio no eran más que archivos de Excel abiertos que no me decían nada. En el navegador solo había páginas de noticias y canciones de la década de 1980. Entonces comencé a buscar las carpetas. Intentaba buscar el nombre de Dylan, pero no había ninguna especie de almacén de documentos sobre ninguno de los dos. En ese momento veo la carpeta tesis. Abro la carpeta, la cual me pide ingresar una clave. Intenté ingresar la contraseña previa, pero no dio resultado. Fue en ese momento desanimado que di por terminada mi investigación. Cuando se me ocurrió revisar el correo electrónico de mamá, en la bandeja de entrada podría ver algunos mensajes de promociones, pero nada que me llamara la atención, hasta que al desplazarme más abajo y pasar unas 4 páginas buscando entre mensajes, había uno con el nombre de la compañía en la que trabajaba. Fue entonces cuando abro el mensaje e inicia un saludo cordial. Procede a hablar un poco de una investigación que se está llevando a cabo. Hasta el final del correo hay un archivo que contiene un acta de defunción, y me quedo helado a ver el nombre de Dylan. En ese momento trato de dejar todo como estaba en la laptop y la regreso a la mochila de mamá. Desde ese preciso momento, lo que sea que esté durmiendo en la habitación, dejé de verlo como mi hermano. Nunca hablé del tema. Eventualmente me recriminaban mis padres porque soy tan indiferente con Dylan. Incluso él, después de unos años, me preguntaba qué había hecho mal para que yo lo tratara así. Un día mamá llega de su trabajo. Cuenta que su proyecto está en pausa por unos problemas con una organización. Papá le dice que se deslindará del proyecto, lo que causa otra pelea en mucho tiempo en esta casa. Para este punto, Dylan ya sabe hacer la mayoría de las cosas por sí solo. Pese a que intento llevarme bien con él, el peso de la culpa por lo que hice me evita poder aceptarlo como su reemplazo. Sigo sin saber de dónde salió. ¿Por qué mamá y papá pensaron que sería una buena idea traer a un bebé nuevo en reemplazo del otro? Pasaron los años y me fui distanciando de todos en general. Algo me olía mal en esa familia. Algo no cuadraba con todo lo que ocurría. Fue hasta que llevé mi primera clase de eléctrica en la preparatoria que no tenía ninguna duda que no había forma en la que Dylan pudiera haber sobrevivido a esa descarga eléctrica, y aún así tardaron unas semanas en traerlo como nuevo. En ese momento pensaba que nunca encontraría la respuesta a mi duda de quién era el bebé que reemplazaba a Dylan. Un día mamá regresaba del hospital. Llega con lágrimas nuevamente, pero esta vez trae un sobre consigo. Llega papá y abre el sobre. Llora igualmente. Le han detectado un cáncer en fase terminal. Varios meses después, muere. Nunca volví a sacar el tema a colación. Era mi madre y ya no está. Traté de pasar con ella todo el tiempo posible. Dylan igualmente. Por ese instante olvidé que él es un impostor, que está usurpando a mi hermano. Mamá por ese momento se había llevado su secreto a la tumba. Fue hasta un año después de la muerte de mi mamá que, revisando sus viejas cosas, encontré algunos juguetes para niñas. Pensé que se tratarían de juguetes de su infancia, hasta que en el bordado de algunos suéteres noté que no decía su nombre. Estaba bordado con el nombre de Karen. Me pareció raro. Seguí buscando y eran muchos bordados con el mismo nombre. Más tarde encontraría algo que no debía encontrar: una foto de un ultrasonido, que no era mío ni de Dylan, a juzgar por la fecha en que salía que se hizo la foto. Entonces abrí su vieja laptop y busqué en sus viejos correos.
Encontré facturas de muchas cosas rosas para bebés, también transferencias que rondaban los $4,000, así como correos donde por lo visto se apartaban citas para una especie de servicio. Fue entonces cuando busqué más acerca de su viejo trabajo donde se dedicaban al estudio de las células. Más tarde en Google aparecieron varios artículos en torno a una controversia que se generó en dicha empresa por la creación de animales artificiales engendrados en incubadoras sintéticas. Dichas pruebas comenzaron oficialmente en el año 2015, aunque en correos de mamá hay algunos que datan desde el 2001. En eso traté de buscar correos referentes al cumpleaños de Dylan. Los encontré y pude ver algunos correos donde reportaba una especie de bitácora, pero iba relacionada con la ingestión de Dylan. En ese momento me quedé helado. Un artículo adjunto a un correo decía: empresa en denuncia por falta de moral y ética al tener posibilidad de engendrar seres humanos. Mayor fue mi sorpresa cuando en una de las entrevistas aseguraban que dentro se engendraban humanos con fines dudosos, lejos del estudio de gestación y más al espectáculo para viejos pervertidos. Mostraron algunas fotos de animales engendrados de manera sintética y cómo mejoraría la disponibilidad de la carne. Ya estaba alterado imaginando que Dylan era una copia del original. Entonces no entiendo por qué. Quizás fue el morbo o el simple hecho de saber por una vez qué es lo que ocurría. En eso entro a la carpeta de enviados y veo algo que definitivamente no debía haber visto ni ese día ni en ningún otro. Es más, siento que ningún humano decente hubiera podido soportar lo que vi. En los mensajes enviados había un mensaje claro y conciso: ¿tiene algún arreglo? Lo que adjunto a mi madre fueron una serie de fotos del cadáver de Dylan, tirado en el piso con los dedos totalmente quemados, al igual que su pierna derecha. Aquella foto me trajo de vuelta todos esos horribles recuerdos referentes a Dylan, y la respuesta fue corta y cruda: no, tendrás que hacer otro igual, y no tendremos tantos para hacerlo varias veces. La persona que escribió eso era un tal Louis Collins. Por lo que pude averiguar, estuvo trabajando con mamá alrededor de 4 años. El último párrafo fue lo que me dejó pensando: no tenemos tanto. Es como si ella ya lo hubiera hecho. Abrí las conversaciones con papá y ahí toda mi inocencia se fue. Básicamente, para no hacerles el cuento largo, mamá trabajó en un laboratorio en donde se generaban nuevos animales a partir de una incubadora sintética. En ese momento todo encajó para mí. Todo tenía sentido ahora con Dylan. Fue en ese momento en el que busqué acerca de este proceso y me doy cuenta que estuve investigando desde el año 2001. Pero ya en el año 2004 las versiones finales y por lo tanto los embriones empezaron a llevarse a cabo. Cierro la laptop y la escondo de mi padre. 2 días después lo enfrento. Le cuento lo que lo sé. Todo sobre el trabajo de mamá. Su gran aportación a la humanidad. Cómo se hacen los bebés. Cómo son reemplazables, sin ninguna represalia. Empecé a ponerme violento. Cuestioné todo con Dylan. Comencé a conectar las respuestas y acciones inconsistentes de mis padres. Papá me tranquilizó después y me contó lo que ocurrió en esos años. Mi mamá trabajaba en ese proyecto mientras estaba embarazada. Un día tiene un accidente y cae. En el hospital pierde a quien sería su primera hija, a la que llamaría Jamie. Un día después se encarga de destruir el acta de defunción. Le pide a papá que le dé muestras de semen y a partir de ahí tiene material para introducir a la incubadora. Algunas semanas después, mediante un proceso acelerado, nace Dylan. El día del incidente, en donde Dylan se electrocuta, mamá nuevamente lleva a Dylan al laboratorio y con las bases que tiene empieza a tratar de recrearlo lo mejor que puede. En ese punto, papá agrega que fue mucho un ensayo de prueba y error. Trataban que los embriones fueran lo más parecidos posibles a Dylan, por lo que se tiraron muchos a la basura. El simple hecho de nacer con 2 cromosomas X era motivo para tirarlas al bote de desechos. Estuvieron en ese ensayo de prueba y error hasta que dieron con el que fue más parecido a Dylan. Fue un éxito y este sistema se estuvo empleando desde la primavera del 2004, con el fin de darles una segunda oportunidad a los padres.
y que ahora muchos tienen esa segunda oportunidad. Me contó de una pareja a los que metieron a su bebé al microondas con motivo para que se secara, que el crack y la marihuana fueron altos influyentes en la decisión. Cuando la policía llegó, parecía un montón de carbón e incienso quemado sobre el plato de cristal que se encuentra en la base del microondas. Otra pareja perdió a su pequeña en un carnaval en Sudamérica y trataron de disimularlo con un cambio de bebé. Han pasado 17 años y aún nadie se ha dado cuenta. Cuando terminó pregunté si Dylan sabía todo esto. Él asintió con la cabeza. Agregó que merecía saberlo, que yo fui quien comenzó todo. Mamá siempre quiso una niña. Cuando nací, me había dado el nombre de Karen. Ella nunca estuvo conforme con mi sexo, por lo que me sometió a una cirugía reconstructiva de los órganos sexuales y procedió a darme diferentes tipos de hormonas femeninas. La mala gestión de esas hormonas provocó que tuviera problemas cardiovasculares y moriría el 17 de agosto del 2004, a causa de un infarto. Eso la destrozó, por lo que empezó a crear a su hijo nuevamente. Esta vez respetó el sexo y le puso Sam, mi nombre, al niño que nunca pudo dejar vivir. Mi mundo estaba de cabeza, no pude más y me fui. Le advertí a mi padre que si me volvía a contactar, lo mataría. Empaqué mis cosas y me fui. No tenía a dónde ir, puesto que ya estaba cansado de todo, ni siquiera me despedí de Dylan, o lo que fuera. Estuve meses mendigando por las calles, extraño a mi familia, pero francamente no puedo seguir cerca de esas personas que me hicieron esto. No me gustaba salir tanto de mi escondite, puesto que trabajaba guiando y limpiando autos en centros comerciales, pero debido a una serie de desapariciones mi trabajo se vio severamente afectado. Un día, viendo una de las pantallas gigantes que condecoraban la ciudad, vi una noticia. Mi padre se pegó un tiro en la sien en su casa de hogar el día de hoy a las 8 de la noche, aproximadamente. Dejó una nota previa a su atentado. Por respeto a la audiencia y al difunto no se leyó en vivo. En eso, la cámara enfocaba a sus dos hijos. Por un momento disocié de la realidad. Allí estaba Dylan y yo. Estaba en entrevista con la reportera y después de dar el pésame en televisión, fui a casa. Al llegar noté muchos vehículos estacionados en las afueras de lo que era mi vieja casa. Dentro estaban velando y mostrando condolencias a la familia del difunto. Solo puedo entrar con toda confianza en la casa. Pese a ser mi antiguo hogar, me siento muy extraño e incómodo caminando en el pasillo que da lugar a la sala de estar. En eso miro a Dylan. Miraba hacia enfrente. Al verme, hace una sonrisa de mejilla a mejilla y extiende su mano en señal de saludo. En eso, la persona que está a la par de él hace el mismo gesto. Voltea para darme la sorpresa de que es un individuo idéntico a mí. Me parece con una sonrisa incómoda. Comienzo a gritar. En eso, toda la sala se voltea para hacerme el mismo gesto. Con esa sonrisa de oreja a oreja que ahora veo en todas mis pesadillas. Ahora sé dónde están las desapariciones. Corrí para de una vez por todas no regresar jamás. Cambié de estado y ahora vivo lo más lejos que se puede de ese infierno. Traté de denunciar a la policía, pero parece que no llegó a nada. Más tarde llegaría una advertencia sobre llamadas de broma. Me informaron que el oficial no vio nada malo, solo a los ciudadanos con una amplia sonrisa. Juro que trato de seguir adelante. No pienso volver, pero vivo con el miedo constante de que me lleguen a encontrar algún día. Ahora, no quiero advertir de un futuro apocalipsis zombie lleno de clones, claro que no. Parece que viven una vida normal dentro de lo que cabe, pero sí quiero recalcar que esto no es un final como tal, todo seguirá. Dylan ahora tiene un hermano que lo ama y comprende. Yo por fin me liberé de las ataduras de ese lugar, pero pienso mucho en todas esas personas como Dylan y yo. Padres que posiblemente los mataron y son un mero reemplazo sintético. He aquí donde te planteo la pregunta que comenzó al inicio de la historia. ¿Prefieres la verdad a la felicidad? Ahora que lo entiendo, no.